Hola familia, nada, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 262 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del Evangelio según San Mateo, capítulos del 14 al 17, y el libro de los Proverbios, capítulo 19, versículos del 9 al 12. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Muerte de Juan el Bautista. Por entonces el rey Herodes oyó hablar de Jesús y le dijo a sus consejeros: ¿Es Juan el Bautista el que ha resucitado entre los muertos? ¿Por eso actúa en él los poderes milagrosos? Y es que Herodes había detenido a Juan y lo había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía: no te es lícito tener por mujer, y aunque quería matarlo, tuvo miedo al pueblo, que lo tenía por profeta. El día en que celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en público. Agradó tanto a Herodes que éste juró darle lo que pidiera. Ella, distinguida por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por no romper el juramento que había hecho ante los invitados, mandó que se lo diera. Ordenó que le cortaran la cabeza a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja y se le dieron a la muchacha, la cual a su vez se le llevó a su madre. Después vinieron sus discípulos, recogieron el cadáver, lo sepultaron y fueron a contárselo a Jesús. Primera multiplicación de los panes. Jesús, al enterarse de lo sucedido, se retiró de ahí en una barca a un lugar tranquilo para estar a solas. La gente se dio cuenta y lo siguió de pie desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó y vio una gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que traían. Al anochecer, sus discípulos se acercaron a decirle: el lugar está deshabitado y ya es tarde. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y compren comida. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles ustedes mismos de comer. Y le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y les dijo: tráiganmelos. Y después de mandar que la gente se sentara en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, lo levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, se la dio a los discípulos y estos a la gente. Comieron todos hasta hartarse, y lo que sobró llenaron 12 canastas. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujer y niños. Luego hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió a la montaña para orar a solas, y al llegar la noche estaba ahí solo. Jesús camina sobre las aguas. La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían: es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Pedro saltó de la barca y, caminando sobre las aguas, iba hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento se asustó y, como empezaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor, sálvame. Jesús le tendió la mano y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Subieron a la barca y el viento amainó, y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Después de atravesar el lago, llegaron hasta la orilla de Genesaret. Jesús sana a muchos enfermos. Al reconocerlo, los habitantes del lugar difundieron la noticia en toda aquella región y le trajeron todos los enfermos. Les obligaban que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Capítulo 15. Las tradiciones antiguas. Entonces unos fariseos y maestros de la ley, procedentes de Jerusalén, se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿cómo es que tus discípulos no observan las tradiciones de los antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús le respondió: ¿y cómo es que ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: el que diga a su padre o a su madre: he ofrecido a Dios los bienes con los que te podía ayudar,
no tiene obligación de socorrer a su padre. Anulan así el mandamiento de Dios con su propia tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me da culto, pues las doctrinas que enseñan son preceptos humanos. Y llamando a la gente les dijo: escuchen atentamente. Lo que entra por la boca no mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Los discípulos se acercaron entonces a decirle: ¿sabes que los fariseos se han sentido ofendidos al oír tus palabras? Jesús respondió: toda planta que no haya plantado de mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, caerán ambos en el hoyo. Pedro tomó la palabra y dijo: explícanos esta comparación. Y Jesús contestó: ¿ni siquiera ustedes entienden todavía? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca baja al vientre y se va a parar a la letrina? Sin embargo, lo que sale de la boca viene del corazón, es lo que lo mancha al hombre, porque del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las injurias. Eso es lo que mancha al hombre. Comer sin lavarse las manos no mancha a nadie. La mujer pagana. Jesús se fue de ahí y se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea, procedente de aquel lugar, se puso a gritar: ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija vive maltratada por un demonio. Jesús no le respondió nada, pero sus discípulos se acercaron y le decían: dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondió: Dios me ha enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ella fue, se postró ante Jesús y le suplicó: Señor, socórreme. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Ella contestó: es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que te suceda lo que pides. Y desde el mismo momento quedó sana su hija. Jesús sana a numerosos enfermos. Jesús partió de ahí y se fue a la orilla del lago de Galilea, subió a la montaña y sentó ahí. Se le acercó mucha gente trayendo cojos, ciegos, sordos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a sus pies y Jesús los sanó. La gente se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y se pusieron a alabar al Dios de Israel. La multitud saciada con el don del pan. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento lástima a esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada para comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos dijeron: ¿dónde vamos a conseguir pan en este lugar deshabitado para dar de comer a tanta gente? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7 y unos pescados. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y se los dio dando a los discípulos y a la gente. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró llenaron 7 cestas. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después despidió a la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Capítulo 16. Un signo del cielo. Los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús con la intención de ponerle una trampa y le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Él respondió: cuando llega la tarde ustedes dicen: hará bien tiempo, porque el cielo está rojo, y por la mañana: hoy habrá tormenta, pues aunque el cielo enrojece, está nublado. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Esta generación perversa e infiel reclama una señal, pero solo se les dará la señal de Jonás. Y sin más, les dejó y se fue. Pan y levadura, explicación. Cuando los discípulos pasaron a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengo mucho cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos comentaban entre sí: ¿lo dice porque no hemos traído pan? Jesús se dio cuenta y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué piensan que es porque no tienen pan? ¿Aún no entienden? ¿Es que no recuerdan los 5 panes repartidos entre los 5,000 hombres y toda la canasta recogieron? ¿Ni los 7 panes repartidos entre los 4,000 hombres y todas las cestas que recogieron?
¿Es que no entienden que no se trata de panes? Cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no se refería a que tuvieran cuidado con la levadura del pan, sino con las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Confesión de Pedro. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús le preguntó: ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Primer anuncio de la pasión, reacción de Pedro. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos lo que tenía que ir a Jerusalén y tenían que sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarán y al tercer día resucitará. Entonces Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderlo. Dios no lo quiera, Señor, no te ocurrirá eso. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dijo: colócate detrás de mí, Satanás. Eres para mí un obstáculo, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y dirigiéndose a sus discípulos, añadió: si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la conservará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿O qué puede uno dar a cambio de su vida? El Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, entonces tratará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de aquí presentes no morirán sin ver antes del Hijo del Hombre venir como Rey. Capítulo 17. Jesús se transfigura ante los discípulos. 6 días después, tomó Jesús consigo Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Los llevó en una montaña muy alta a las olas y se transfiguró en su presencia. Su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les apareció Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Al levantar la vista no vieron a nadie más que a Jesús, y cuando bajaban de la montaña Jesús les ordenó: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? Jesús le respondió: sí, Elías tenía que venir a restaurar todo, pero les digo que Elías ha venido ya y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. De ningún modo va a hacer padecer el Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. La fuerza de la fe. Cuando llegaban a donde estaba la gente, se acercó un hombre que se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene ataques y está muy mal. Muchas veces se cae al fuego y otras al agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús ordenó salir al demonio y ese salió del muchacho, que sanó en el acto. Después los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les dijo: porque tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate allá, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Segundo anuncio de la pasión. Un día en que estaban junto en Galilea, les dijo Jesús:
el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y dará muerte, pero el tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Libertad de los hijos. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que le cobraban impuestos del templo y dijeron: ¿No paga su maestro el impuesto? Pedro contestó: sí. Al entrar Pedro en la casa, se anticipó Jesús a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quién cobran los impuestos de contribución? ¿A los ciudadanos de su país o a los extranjeros? Pedro contestó: a los extranjeros. Jesús le dijo: por tanto, los ciudadanos de su país están exentos. Con todo esto, para que no se ofendan, ve al lago, echa al anzuelo y saca el primer pez que pique. Abre la boca y encontrarás una moneda de plata. La tomas y le das por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el capítulo 14 al 17. Es muy importante que nosotros visualicemos de una manera amplia este evangelio, porque ya se está viendo en una referencia más el reino de Dios, pero con referencia al Mesías presente en medio de toda la comunidad. Y esto provoca que la controversia social se vuelva y se suscite, pero también el otro momento en que la gente busca a Jesús, pero Jesús también quiere ir sembrando en sus discípulos el mensaje de salvación, lo que va a pasar y lo que sucederá después de que se manifieste la gloria de Dios. Ahora preguntémonos, ¿cómo es que nosotros hemos estado meditando y reflexionando la presencia de Dios en nuestras vidas? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del Evangelio según San Mateo, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 15, versículos del 9 al 12. El testigo falso no se queda sin castigo. Perece al que le dice mentiras. No le va al necio una vida de lujo, y menos el esclavo gobernará a príncipes. El hombre sensato refrenda su ira. Su honor está en olvidar las ofensas. Rugido de león es la ira del rey. Rocío sobre hierba es su favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor Jesús, al conocerte como el Mesías, provocas en nuestros corazones la alegría de la salvación. Pero queremos que esa alegría se convierta en gracia para producir grandes dones y sobre todo virtudes en nuestras propias vidas. Provoca en nosotros siempre encontrarte a ti, porque eres el centro de nuestra vida y eres la salvación de todos los hombres. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.